Bueno, a ver, fíjate en esto porque es de locos. En 1912, una crítica literaria bastante dura en una revista de Londres acabó en una discusión tremenda que, de forma completamente inesperada, terminó en un beso. Un beso con sabor a nueces y lavanda. Ya, y lo fuerte es lo que viene después. Exacto, porque 33 años después, y como consecuencia directa y documentada de ese beso, exacto, una ciudad japonesa entera fue borrada del mapa por una bomba atómica. Así que bienvenidos a la inversión de hoy. Nuestra misión es desenredar esta red de conexiones que, parece imposible, basándonos en los textos de La Pregunta 7 del autor australiano Richard Flanagan. Eso es. Vamos a explorar cómo un romance en la Inglaterra eduardiana, los avances de la física cuántica, el lanzamiento de la bomba atómica y la supervivencia de un prisionero de guerra en una mina submarina son en realidad partes de una misma cadena. Una cadena de eventos imparable. Totalmente. Es un tapiz histórico que desafía cualquier lógica lineal. Y creo que el título de nuestra fuente principal, La Pregunta 7, es la clave para enfocar este análisis. Viene de un relato de Anton Chekhov, que es una parodia brillante de esos problemas de matemáticas absurdos que nos ponían en el colegio. Ya ves, los típicos de los trenes. Esos mismos. El problema detalla así de forma súper asfixiante que un tren sale de la estación A las 3 de la mañana para llegar a la B a las 23 horas, pero de pronto le dan la orden de llegar a las 19 horas y, es puro cálculo aritmético, ¿sabes? Pura métrica mecánica para medir el mundo. Claro, pero la resolución rompe completamente con todo eso, porque quien intenta resolverlo se prepara para despejar una incógnita de álgebra aburridísima sobre velocidades y de repente la pregunta final, que es la número 7, plantea esto. ¿Quién ama más tiempo, un hombre o una mujer? Exactamente. Esa ruptura establece el tono de todo lo que vamos a contar hoy para quienes nos escuchan. Porque, vivimos en un mundo obsesionado con los datos, con medirlo todo. Pero Chekhov y a su vez Flanagan en estos textos lanzan una advertencia muy clara y es que la vida, el sufrimiento, la guerra, la supervivencia, no se pueden reducir a métricas. O sea, la historia humana no es una hoja de cálculo. Es un misterio profundamente interconectado. Pues vamos a empezar a tirar del hilo de ese misterio. Porque el origen de la era nuclear no está en un laboratorio militar súper secreto ni nada de eso. Está en una disputa literaria que derivó en un romance desquiciado. Nos vamos al año 1912 con el escritor H.G. Wells. Wells tiene en ese momento 46 años. Es mundialmente famoso, es el gran profeta de la ciencia ficción, el creador de La máquina del tiempo, pero el hombre está pasando por una crisis tremenda. Una crisis de la mediana edad de manual. Sí, total. Siente que su carrera está estancada. Los textos describen que vive aterrorizado por la entropía, que es esa ley termodinámica súper deprimente que dice que la energía del universo se agota y se va enfriando hasta morir. Y para colmo, su vida personal es un caos absoluto, oscilando entre su esposa y varias amantes. Y justo en medio de ese desastre, entra en escena Rebecca West, una chica de 19 años, periodista súper audaz, que usa un seudónimo inspirado en una heroína de Ibsen, porque su nombre real era Cicely Fairfield. Y la tía publica una reseña feroz en una revista feminista contra el último libro de Wells. Madre mía, es que lo destroza. Literalmente lo llama la solterona de los novelistas. Y dice que la obsesión sexual en la prosa de Wells es como una salsa blanca y fría. Una humillación pública fulminante. Tienes a una mente joven y brillante atacando a la yugular del viejo león literario. O sea, ella es pura energía vital, es el caos encarnado, y él de repente se ve como el orden obsoleto. Así que Wells, movido por una mezcla de indignación y de fascinación total, la invita a comer. Y esa comida se convierte en un combate intelectual de 5 horas. Un duelo en toda regla. Él disparando palabras con una voz aguda casi chillema y ella devolviendo cada golpe sin inmutarse lo más mínimo. Y claro, esa tensión intelectual y sexual culmina tiempo después con ese beso famoso frente a una estantería en la biblioteca de Wells. Un beso que dejó el recuerdo del olor a las nueces que él acababa de comer y a la lavanda que llevaba ella. Pero aquí la historia da un giro loquísimo. Porque Wells, abrumado por la intensidad de esta chica, huye. Se va a los Alpes suizos. Sí, huye a refugiarse con otra amante que tenía, la pequeña Layant, intentando poner tierra de por medio. En medio de la nieve suiza, llegan al extremo de quemar en una hoguera una página del periódico The Times donde criticaban a West.
como si fuera una especie de exorcismo. A ver, espera un momento. Aquí necesito hacer de abogada del diablo. Entiendo el drama victoriano, la crisis existencial y la huida a los Alpes. Pero, ¿cómo narices se pasa de un ego literario herido a inventar el concepto de un arma de destrucción masiva? Me parece un salto gigante. Claro, es que es un salto enorme si lo miras solo desde el romance. Pero ahí entra el catalizador científico. Mientras Wells está en Suiza intentando no pensar en Rebecca West, empieza a leer los textos del físico Frederick Soddy sobre el radio y los descubrimientos atómicos. Ah, vale. O sea que se pone a leer física para distraerse. Exacto. Y Soddy planteaba que la radiactividad escondía una energía inagotable. Para Wells, que estaba aterrorizado por la entropía y por sentir que su vida se apagaba, leer sobre un átomo con energía infinita es una revelación absoluta. Es como si venciera la entropía en su propia cabeza. Claro, canaliza todo ese miedo a envejecer y la energía desbordante del romance hacia la literatura. Se sienta a escribir y para la novela El mundo liberado. Y es justo ahí, en ese texto nacido de su crisis emocional, donde imagina y le pone nombre por primera vez a la bomba atómica. Diseña una pesadilla profética total. Describe una esfera negra del tamaño de una naranja que cae desde un avión y crea un volcán inagotable de radiación que destruye ciudades enteras. Y ojo, escribe esto en 1913. Cuando los aviones eran de tela y madera prácticamente. Eso es, el bombardeo aéreo ni existía. Es una visión escalofriante. Y esa pesadilla de Wells se podría haber quedado en un libro de ciencia ficción más. Pero los libros viajan. Saltamos a 1932. Ese texto cae en las manos de alguien con la capacidad de sacar esa esfera negra del papel y traerla a la realidad. Y aquí entra Leo Szilard, un físico húngaro brillante y súper excéntrico. Era un refugiado judío en Londres que había huido de Alemania. Un tipo curioso porque le aterraba el ruido de las cisternas, pero se pasaba horas pensando metido en la bañera. Szilard lee El mundo liberado y se queda obsesionado con esa idea de la guerra atómica. Lo curioso es que el consenso científico de la época decía que eso era imposible. En 1933, Lord Ernest Rutherford, que era la máxima autoridad y el hombre que dividió el átomo, dijo públicamente que sacar energía de ahí era una estupidez, pura fantasía. Munshin lo llamó, porque la ortodoxia decía que necesitabas invertir mucha más energía para dividir un átomo que la que liberabas al romperlo. Hasta Einstein dijo que era como salir a cazar pájaros en la oscuridad. Pero Szilard tenía una forma de pensar muy lateral, casi mística. No aceptaba ese no por respuesta. Y eso nos lleva a un semáforo en Southampton Row, en Londres. Un día de lluvia. Szilard va caminando dándole vueltas a lo que dijo Rutherford. Se para ante un semáforo en rojo, la luz cambia a verde, empieza a cruzar y en medio de la calle tiene la epifanía que condenó al siglo XX. De repente comprende el mecanismo exacto para liberar esa energía. Visualiza que si encuentra un elemento que al ser dividido por un neutrón emita a su vez 2 neutrones, esos 2 pueden dividir a 4 y esos a 8, multiplicándose exponencialmente en fracciones de segundo. La reacción en cadena. Eso es, la reacción nuclear en cadena. Fíjate en la simetría de esto. Esa idea matemática es en sí misma una reacción en cadena histórica. Un beso inspira un libro, el libro inquieta a un físico y la lluvia y un semáforo detonan la teoría. Una idea choca con otra y ya no hay quien lo pare. Total. Y en cuanto Szilard concibe esto, ve el abismo. Sabe que si él lo ha imaginado, los físicos nazis también pueden. Así que empieza una cruzada frenética. En 1939 convence a Einstein para escribirle a Roosevelt avisando del peligro. Y por ese pánico nace el Proyecto Manhattan. Pero a ver, hay una cosa que siempre me llama la atención. El Proyecto Manhattan se hace para adelantarse a Hitler, pero luego resulta que Alemania ni se acercó a tener la bomba. ¿Cómo es posible que con los físicos que tenían fracasaran tanto? Pues fíjate, fue gracias al propio Szilard. Para hacer la bomba necesitaban un material que moderara la reacción. Los alemanes usaron agua pesada, que era escasísima, y eso los retrasó muchísimo. Descartaron el grafito porque el que vendían tenía boro, y el boro detenía la reacción. Ah, o sea que se contaminaba el experimento. Exacto. Szilard se dio cuenta de eso y exigió usar grafito ultrapuro en Estados Unidos, pero además impuso un secreto absoluto entre los aliados. Como no publicaron nada sobre la pureza del grafito, los alemanes nunca entendieron por qué sus pruebas con grafito fallaban. ¡Qué barbaridad! O sea, Szilard da la clave para hacer la bomba y a la vez evita que los nazis la tengan. Pero claro,
En mayo del 45 Alemania se rinde, el peligro desaparece y Szilard entra en pánico absoluto al ver al monstruo que ha creado. Intenta pararlo por todos los medios. Redacta una petición formal firmada por 155 científicos suplicando que no se use contra Japón. Avisan de que abriría una era de devastación global. Piden que al menos hagan una demostración en un sitio deshabitado primero. Pero claro, se choca de bruces contra los militares. El general Leslie Groves, que dirigía el proyecto y que encima odiaba a Szilard y lo mandaba a espiar, oculta el documento. Truman nunca llega a leerlo. La reacción burocrática ya era imparable. Y desemboca en la mañana del 6 de agosto de 1945, a 9.500 metros sobre Hiroshima. El momento en el que la física cuántica se convierte en fuego. El comandante Thomas Ferriby, en el Enola Gay, lanza a Little Boy. A 580 metros del suelo, detona. Y hay un detalle en los textos que me dejó helada. Se habla de 4 bolsas de polvo de seda con cordita que inician la explosión. ¿Cómo funciona eso? Porque la seda no suena muy nuclear, que digamos. No, claro, la cordita es un explosivo normal como la pólvora. Y es que dentro de la bomba no había tecnología superfuturista, había un cañón de artillería, literal. Es la fisión por disparo. Esas bolsas estallaron dentro del tubo disparando un proyectil macizo de uranio a una velocidad brutal contra otro trozo de uranio en el otro extremo. Al chocar, alcanzaron la masa crítica. Y en ese milisegundo se desata lo que Szilard vio en el semáforo. Y las consecuencias superan cualquier pesadilla de H.G. Wells. Si nos ceñimos estrictamente a los datos de las fuentes, la devastación es inabarcable. Las cifras varían drásticamente entre 60-80.000 y hasta 140.000 muertos. Hay descripciones crudísimas de supervivientes ciegos entre las ruinas con la piel colgando como cintas de algas. Para el gobierno estadounidense, el cálculo era puramente utilitario. Evitar bajas de sus propios soldados en una invasión terrestre. Exactamente. Una decisión fría de guerra. Es que cuesta hasta procesarlo. 100.000 vidas borradas en un segundo. Pero aquí la geopolítica choca con una historia íntima súper fuerte. Porque justo en ese instante, a 129 kilómetros al sur de Hiroshima, está el padre del autor de estos textos, Richard Flanagan. Su padre era un prisionero de guerra australiano capturado por los japoneses. Llevaba 4 años de trabajos forzados. Cuando cae la bomba, él era básicamente un esqueleto semidesnudo empujando vagonetas en Yokohama, que era una mina de carbón bajo el mar. Y la paradoja aquí es brutal. Las fuentes dicen claramente que si la bomba no hubiera caído, la invasión aliada habría empezado en noviembre. Y el alto mando japonés tenía órdenes inamovibles de masacrar a todos los prisioneros. Está totalmente documentado. La bomba que aniquiló a decenas de miles de inocentes en Hiroshima fue paradójicamente lo único que salvó la vida del padre del autor. Si la bomba no cae, él muere allí. Y Flanagan jamás habría nacido para escribir esta historia. Es una moralidad imposible. El horror absoluto salvando una vida por puro azar. Y el padre sobrevive en los campos de prisioneros en el famoso ferrocarril de la muerte, con un código moral muy distinto al que vemos en las pelis. En los textos se contrasta con la novela estadounidense El rey de las ratas, donde el que sobrevive es el más egoísta, el que pisa al resto. Sí, el contraste es fascinante. En el campo de Flanagan imperaba lo que llamaban un egoísmo civilizado. Su fuerza era el grupo. Los oficiales juntaban su miseria de paga para comprar medicinas para los enfermos. Y hay una anécdota que te rompe el corazón. Por las noches, si un camión se atascaba en el barro, los guardias obligaban a un prisionero exhausto a salir a empujar. El padre de Flanagan, que era sargento, no mandaba a los más débiles. Nunca se elegía siempre a sí mismo. Madre mía, qué lección de dignidad. Pero a ver, cuando acaba la guerra, siempre nos venden la idea romántica de que el tiempo lo cura todo. Flanagan viaja a Japón en 2012 para buscar esa mina donde estuvo su padre. ¿Y qué se encuentra? Pues no hay estatuas ni placas conmemorativas. En la entrada de la antigua mina submarina hay un hotel para parejas. Un hotel del amor con luces de neón. Es el borrado histórico perfecto, tapar el horror con sexo y olvido institucional. Y en ese viaje la tele japonesa le organiza un encuentro incómodo con el señor Sato, un antiguo guardia del campo. Buscaban el abrazo mediático, claro, la lagrimita. Vender que perdonar es olvidar. Pero Flanagan rechaza eso por completo. Y usa una analogía preciosa de cuando trabajaba de agrimensor en Tasmania cortando árboles. Cuenta que los topógrafos antiguos hacían cortes profundos en los eucaliptos. Y 100 años después,
Él pelaba la corteza de uno de esos árboles y debajo la herida original seguía intacta, sangrando savia como si lo hubieran hecho ayer. O sea, el tiempo no cura al árbol, solo le crea una costra por encima, y la herida de la bomba o del campo de concentración sigue ahí debajo. Y fíjate, esto nos lleva a la última capa de esta inmersión, porque el padre vuelve a Tasmania y allí hay otros horrores muy distintos, pero igual de silenciados. Porque la supervivencia en la guerra no borra el pasado. En Tasmania, la familia de Flanagan cargaba con su propia vergüenza histórica. Empezando por la abuela Mate. Ella se pasó la vida entera defendiendo a capa y espada que descendían de colonos libres, honorables y respetables. Y era vital para ella creerse eso, porque en esa época, en Tasmania, admitir que tenías sangre de presidiario era la peor mancha posible. Era el estigma del pobre y del delincuente. Pero claro, los registros históricos acabaron desmontando la mentira de la abuela. Sí, descubrieron que su abuelo, al que llamaban Ned el Loco, no era un colono, era un white boy irlandés, un campesino que se rebelaba contra los terratenientes en Irlanda, y como era un preso político lo desterraron de por vida a Tasmania, que en aquel entonces era el gran gulag del Imperio Británico. Y ese trauma se hereda. Se cuentan los textos que la abuela lloraba desconsolada al recordar las trampas para hombres. Imagínate, chismes de hierro enormes, como trampas para osos, escondidos en el bosque para destrozarles las piernas a los convictos que intentaban huir. Y el acoso social era terrible. Los niños de los pueblos perseguían el carro de la familia de la abuela gritándoles gusanos. Era el insulto con el que deshumanizaban a los hijos de los convictos. Un paisaje psicológico asfixiante que además encaja con la naturaleza del lugar. Rosebery, el pueblo donde creció el autor, está rodeado de una selva tropical de las más antiguas del mundo, pero que se está muriendo por la lluvia y la tala. Y en ese escenario hay un recuerdo alucinante. Los padres van en furgoneta, de noche, por el barro y entre la niebla, ven cruzar a un tigre de Tasmania. El tilacino, que es el símbolo de la tragedia de la isla. Un marsupial exterminado por los colonos. Para los años 60, cuando pasa esto, ya se consideraba un ser mítico, un fantasma, en una tierra marcada por el genocidio de los aborígenes y de los animales. Todo esto nos obliga a chocar con dos formas de ver el tiempo. En Occidente pensamos que el tiempo es una línea recta hacia el progreso, pero la cosmología de Tasmania, como los antiguos petroglifos aborígenes, nos dice que el tiempo es circular. Círculos dentro de círculos. El pasado no se queda atrás. Siempre vuelve a ocurrir en el presente. Los convictos, el exterminio en Tasmania, la mina en Japón, todo coexiste bajo la cicatriz del presente. Y esto plantea un debate sobre qué es la memoria. Si la abuela Mateus inventó un linaje falso para proteger a su familia del dolor, ¿la memoria es una lista de hechos o es la historia que nos contamos para poder sobrevivir a nuestro presente? Es que a veces las mentiras que nos contamos dicen más verdades sobre nuestros miedos que un documento oficial. Su invención era pura supervivencia emocional frente a una sociedad que los trataba como escoria. Bueno, vamos a ir cerrando esta inmersión que ha sido telita. Ha quedado clarísimo que intentar entender una vida de forma aislada no tiene sentido. Somos el punto donde chocan fuerzas masivas. Así es. Hemos pasado de la arrogancia literaria en Londres que inspira una teoría cuántica en un físico refugiado que lleva la bomba atómica que paradójicamente salva a un esclavo que vuelve a Tasmania para que su hijo escriba esto. Y volvemos a la pregunta 7 de Chekhov, porque hoy intentamos meter todo en Excel. Medir el trauma en gráficas, ponerle números al dolor de Hiroshima. Pero las fuentes demuestran que las matemáticas fallan ahí. Un algoritmo no puede medir el valor de un soldado empujando una vagoneta, ni el abrazo con un torturador. Como decía Chekhov, medir quién ama más tiempo si un hombre o una mujer no tiene sentido. Totalmente. Dejamos a quienes nos escuchan con algo para darle vueltas. Si la historia es una reacción en cadena donde una reseña hiriente acaba salvando a un minero décadas después, ¿cuánto de nuestros miedos y pasiones es nuestro de verdad? ¿Y cuánto es solo la radiación invisible de decisiones que tomaron unos desconocidos mucho antes de que naciéramos? Nos vemos en el próximo análisis. Y cuidado con los semáforos en rojo.